Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta cuarta jornada del Moviendo la UNC. Desde nuestro programa trabajamos desde un enfoque de derechos humanos, desde una mirada integral de la salud, desde un trabajo inter y transdisciplinario. Y en este sentido nos parecía oportuno poder hoy encontrarnos. En primer lugar, la Secretaría de Extensión Universitaria se ha tenido que adaptar, se ha adaptado, y el programa de salud integral es un ejemplo palpable de cómo hemos tenido y podido afrontar que todas estas actividades, estas reflexiones y todo lo que nos puede aportar una jornada como la de hoy es la reflexión, el pensamiento y el ánimo para cambiar las cosas dentro de lo que sea posible. La Facultad de Ciencias Médicas está dispuesta a colaborar en todos estos aspectos. Nosotros entendemos que en este contexto la salida es a través del trabajo mancomunado, a través del trabajo solidario, colaborativo y colectivo. ¿Cómo nace esta propuesta del Moviendo la UNC? Y un poco la idea es visibilizar, problematizar y poder dimensionar y entender qué está ocurriendo con la crisis climática. Que eso no sea como para otorgar una verdad o bajar una línea de lo que se debe hacer, sino poder cuestionar y cuestionarnos y tratar de buscar respuestas que sean de manera colectiva. Pronto un día nos encontramos con que había casos de dengue, que realmente era para una franja del mundo que nosotros no la teníamos. Y después nos llamó muchísimo la atención cuando empezaron a llegar el chikungunya, o cuando empezó a llegar, por ejemplo, el Zika, las fiebres, como por ejemplo los casos que hemos tenido de fiebre del Nilo Oriental. O sea, cosas impensadas a tal punto de que usted, si de pronto quería hojear un libro de la formación médica de otras épocas en todas las universidades argentinas, aún en la del noreste, que estaba en la frontera con Brasil, jamás se tocaban esos temas. Y entonces la ganancia se la quedan aquellos que arrendaron el campo, que son dueños del campo, pero las consecuencias en la salud, las consecuencias en la tierra, la consecuencia en la pérdida de nutrientes, la consecuencia en la pérdida de regulación hídrica como servicio ecosistémico, se lo queda a la comunidad. Es vital que entendamos que la discusión ambiental es una discusión económica y que la discusión económica es una discusión ambiental. Cada vez que comemos un poco de historia, comemos la representación o el síntoma social de una determinada culturalidad, comemos economía, comemos ambiente, comemos política, más allá de los nutrientes específicos. Pero hoy, en la actualidad, está pasando algo muy particular con nuestra alimentación y que nos están secuestrando esta historia. Patricia Aguirre lo dice un poco como gastronomía, o sea, tenemos un anonimato con respecto a la historicidad de ciertos alimentos. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto que es puré, pero no es puré, claramente no es puré dentro de un paquete, o esto que lo último que tiene es pollo dentro de su estructura, o también, fíjense cómo nos han secuestrado esta forma de hablar, que hablamos de cereales y ni siquiera pensamos en un grupo de alimentos, sino que pensamos en un leoncito que se nos viene a la cabeza. Ese secuestro, ese colonialismo globalizado, extractivista, que también se manifiesta en la alimentación y profundiza mucho en la diferencia. Tenemos que hablar más bien de capitaloceno, porque estamos hablando de una destrucción de los ecosistemas de los que dependen todas las formas de vida para seguir viviendo, que está fuertemente motorizada por los grandes capitales. Es decir, no es lo mismo, no hay una responsabilidad igual entre nosotros como seres humanos individuales en nuestros consumos domésticos que lo que generan los grandes capitales. Porque detrás de esto hablamos de una verdadera sindemia, ¿no? Una interacción sinérgica de varias pandemias al mismo tiempo. Sí, porque lo venimos trabajando hace más de 10 años a esta temática, al cuidado del medio ambiente, a promover salud, a la salud integral, con una mirada integral. Hoy también comentando el rol de la universidad en esto de construir colectivamente. Hay que celebrar este tipo de eventos, nuevamente lo digo, en pandemia, buscando todas las estrategias al alcance para trascender, para salir, para acompañar. Y realmente me parece que es muy valioso que la universidad
pueda generar espacios como estos, ¿no? Espacios donde con distintas miradas, desde distintas disciplinas, podamos poner en común la discusión sobre, en este caso, la visión sobre la salud integral, ¿no? Y cómo obviamente ahí confluyen un montón de visiones y diferentes factores. Escuchaba cuando hablaban en relación a los alimentos, ¿no? Y bueno, la enorme discusión que venimos llevando en el Congreso por el etiquetado frontal de advertencia y lo importante que es efectivamente que se concientice desde el laburo que tienen para hacer las universidades con un actor central como son los profesionales y las profesionales en todos los órdenes. Los cambios siempre son de abajo hacia arriba, de lo pequeño a lo grande. Entonces, bueno, en un determinado momento elegimos disputar el espacio político. Yo siempre hago una reivindicación de la herramienta de la política. Creo que ustedes de la universidad han optado por lo mismo. Creo que muchos compañeros y compañeras que inclusive se dedican a la producción de alimentos también entienden que esta herramienta utilizada en favor de la vida, digamos, logra objetivos, genera esperanza, digamos, y todavía es posible transformar cosas pequeñas que son grandes cuando van pasando el tiempo. De las asambleas, por eso digo que las asambleas son muy importantes en la vida cotidiana de las comunidades, en mantener las llamas prendidas, sino que además hoy siendo gobierno, nosotros promoviendo políticas públicas en favor de la agroecología, hemos logrado que ese campo no solamente haya dejado de fumigar, sino que hoy se produzca de manera agroecológica. Digo esto como un ejemplo de que se puede transformar, de que la política también es una herramienta y de que es importante no solamente ir generando procesos, digamos, jurídicos, legislativos, sino procesos de construcción de comunidad, digamos, ¿no? Me parece que la construcción de comunidad es central en cualquier tipo de avance que uno pretenda como sociedad. Pero preguntamos por qué, o sea, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los bosques nos dan agua, por ejemplo? ¿O qué tienen que ver estos ecosistemas con nuestra salud, con nuestra calidad de vida? Entonces, bueno, en los bosques de montaña era explicar todo el proceso por el cual la biodiversidad, que hay muchas veces que lo concebimos como una lista de especies, en realidad es como si fuera una trama toda interconectada que procesan la energía y la materia que hay en la Tierra y que como resultado lógico, bueno, hay agua en los arroyos, ¿no? Porque hay veces que tenemos esta idea de que los bosques nos dan cosas, qué sé yo, y es interesante también pensar en cómo hacen eso. A mí por lo menos me resulta muy interesante y también muy, ¿cómo decir? Empoderador, digamos, a la hora de salir a la calle, ¿no? De exigir el ordenamiento y de exigir políticas públicas que lo protejan, porque estamos protegiendo el agua también, y estamos protegiendo nuestra salud y nuestra calidad de vida. Pero el cambio climático es un problema global, que no reconoce naciones, ¿sí? Y que requiere sí o sí de cooperación internacional y de la acción ciudadana. Es decir, no podemos abordar el cambio climático y otros problemas ecológicos globales cuidando cada uno nuestro rancho. Tenemos que colaborar todas las personas y no solamente depender de lo que hagan las empresas, de lo que hagan los gobiernos, que sí, tenemos que exigir que las empresas hagan las cosas mejor de lo que lo están haciendo, que los gobiernos formulen, diseñen, implementen y regulen políticas públicas que sean acordes a los objetivos que queremos, pero también la ciudadanía a pie necesita participar de la solución de este gran problema que nos tiene contra las cuerdas, que quizás muchas personas aún no se han enterado, pero que en los próximos años va a ser cada vez más visible y cada vez más palpable. Además, por otro lado, en Argentina la ganadería en su totalidad ocupa una superficie enorme de tierra y es un motor importantísimo de deforestación. Cada vez que hablamos de deforestación, muchas personas culpan a la soja, pero detrás también está la producción de carne de vaca, que por cierto, la gran parte se consume acá en Argentina y eso es un datazo. No se produce carne de vaca para exportar a otros países, la producimos para consumir acá principalmente. Llegar a los 90 años y ver que esta bandera que uno ha mantenido en alto
ya tiene quien la siga llevando y no la baje nunca. Cuando me preguntan cuál es la salida, es esa: no bajar la bandera, no bajar los brazos. Todo en la humanidad, el desarrollo de la humanidad se ha hecho en base a la lucha de los pueblos. Y sin la lucha, que claro que es cruel y mucha, nada se va a conseguir. Yo creo que el estallido de esta pandemia en la que estamos inmersos nos está diciendo algo que nosotros veníamos diciéndolo hace más de 20 años. Veníamos diciendo que este va a ser el resultado. Y acá está, lo dicen todos los organismos internacionales, dicen, esta es la resultante de un modelo productivo. Esto es deforestar, esto es liquidar los bosques, esto es contaminar el suelo, contaminar las aguas, esto es. Entonces, si nosotros no podemos planificar una alimentación completa, una alimentación saludable, sino también empezamos a orientar hacia un cambio, una transición hacia un modelo productivo basado en la agroecología, es decir, en producir de otra manera alimentos sanos para una alimentación sana. Estamos atravesando, tenemos consciente de esto, una crisis civilizatoria, y de las crisis se sale de una sola manera, poniéndose de pie y peleándola todos los días. Entonces, a no bajar los brazos, a seguir construyendo y sobre todo a seguir construyendo una profesión que se jerarquiza en la medida en que tiene una visión holística de la alimentación, no como un hecho aislado, sino como un hecho vinculado, estrechamente conectado a toda la vida, a toda la naturaleza, sin explotarla, sino recreándola. Un abrazo a todos.